Dios les bendiga, mi hermano, abundantemente. Hemos llegado a la lección número 9 en esta oportunidad. Vamos a estar estudiando esta lección que lleva por título Evidencia de un ministerio provechoso, porque es la voluntad de Dios, ya que Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros, y es el de reconciliar a cada alma con el Señor, que la relación que tenga cada persona, cada criatura, que cada criatura que ha nacido en esta tierra se convierta en un hijo de Dios y que desempeñe bajo el propósito de Dios un ministerio provechoso en su vida para que dé a conocer las verdades de Cristo. Y como primer versículo vemos a 1 Juan 4:4 que nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabemos de que si Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, más poderosos seremos nosotros para llevar a cabo el plan de Dios en esta tierra. Las tareas que realiza el creyente constituyen la segunda e igualmente clara evidencia de desarrollo espiritual. Un creyente que crece es un creyente útil en el ministerio. A medida que crece, el creyente incrementa su capacidad de aceptar responsabilidades. Si nosotros hemos madurado, aceptamos responsabilidades en el ministerio, en la iglesia local, personalmente. Sus designaciones en el servicio cristiano se hacen cada vez más importantes. Es señal de auténtica realización cuando las personas en crecimiento se tornan responsables y útiles. Un útil ministerio es verdadera evidencia de crecimiento y desarrollo espiritual. Es prueba convincente, es prueba fehaciente de que nos aproximamos a nuestra meta como creyentes. Para hablar de todo esto podemos hablar también del ministerio de Cristo, el ministerio indispensable de conocerlo. Cristo como ejemplo de vida provechosa. Es nuestro modelo, por tanto, Él es el mayor ejemplo de vida provechosa que nosotros tenemos. En el primer tratado de Hechos, el libro Hechos, capítulo 1, que está dirigido: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, decía Lucas, comenzó a hacer y a enseñar. Más adelante, en el segundo libro, Lucas hizo hincapié en la utilidad y el provecho de la tarea de Jesús, diciendo en Hechos 10, verso 38, que este hombre que habían crucificado a Jesús, él anduvo haciendo bienes, sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Y también en Juan, en el capítulo 5, verso 17, expresa: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Palabra del mismo Jesús. Él trabajaba para su Padre. Hay un subtítulo que dice: la gloria del Padre. Explicar la relación existente entre la obra de Jesús y la gloria del Padre. Nada hacía Jesús que se opusiera a la voluntad del Padre. Su vida entera estuvo destinada a cumplir estrictamente los propósitos del Padre. Dijo en cierta oportunidad: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pudo decirle a todos que sus obras, su vida y sus palabras eran de su Padre. Al final de su vida pudo decirle al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, porque el Padre nos ha dado una obra para hacer en esta tierra, y por tanto tú lo que tienes que ejecutarla bajo la dirección del Espíritu Santo. El ministerio del creyente, una clara medida es, por lo tanto, el carácter de Cristo en el creyente. Otra evidencia no menos importante del crecimiento espiritual es el ministerio de Jesucristo ejecutado por el creyente por medio del Espíritu Santo, el cual nos direcciona a llevar a cabo este ministerio que Jesús, que cada uno de nosotros tenemos, porque tú y yo tenemos un ministerio.
ejecutar el ministerio de Jesús. En Juan capítulo 14, versos 12 al 14, Jesús estableció una importante verdad sobre el ministerio del creyente. Dice la palabra: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El creyente dará pruebas de su crecimiento y desarrollo espiritual, haciendo las obras que Jesús hizo. Así estas obras glorificarán al Padre, como lo glorificaron las obras del propio Jesús. La capacidad de ser fructífero es una evidencia del ministerio del creyente. Pero todo creyente debe tener muy presente que su ministerio no es más que el cumplimiento del ministerio de Jesús. Nada puede hacer el creyente sin Jesús. Acuérdese que nosotros somos los pámpanos, Él es el labrador y Él es la vid verdadera. Somos ramas de ese árbol fructífero. Demostrar desarrollo espiritual a través de las obras. El trágico déficit de provecho, que es signo de falta de crecimiento espiritual. El escritor de la epístola de Hebreos se queja en esta epístola con las siguientes palabras. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer nuevamente en Hebreos 5:12. Debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces el escritor buscaba evidencia de cierto crecimiento espiritual. Se suponía que los creyentes debían de ser útiles, y la evidencia que buscaba era el ministerio de la enseñanza. En Hechos 6, verso 3, se establecen dos evidencias de crecimiento espiritual como necesarias calificaciones en la vida de los escogidos. Podemos indicar estas evidencias completando los versículos que aparecen allí en Hechos 6:3. Estos 7 hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Las personas que iban a servir las mesas a las viudas tenían que ser llenos de estas características. En Colosenses 1 consideramos lo que dice el apóstol Pablo. Nos habla de sus oraciones en favor a aquellos primitivos cristianos, cuando dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? ¿Por qué oraba Pablo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos por ustedes o por los miembros de la iglesia, oramos para que ustedes sean de provecho, para que anden conforme es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Concluimos esta sesión subrayando con énfasis los dos siguientes aspectos de las obras del creyente. El hombre no es perdonado ni salvado por medio de sus obras. Lo es solamente por la fe en lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. La muerte de Cristo pagó el precio de la perversidad y la vida pecaminosa del hombre. Ahora el hombre puede ser salvado por la gracia de Dios. Esta gracia es una inmerecida expresión de amor y de misericordia con nosotros. Si bien las obras no salvan al pecador ni redimen al creyente, son sin embargo el propósito o meta de la vida cristiana. Nacemos con un propósito: glorificar al Padre a través de una vida útil y provechosa aquí en esta tierra, porque Cristo nos ha dejado ese ministerio a cada uno de nosotros, para que nosotros contribuyamos a la extensión de su reino aquí en la tierra. Entonces, la obra continuadora del Espíritu Santo, el cual es el objetivo número 5, explicar de qué manera el Espíritu Santo quiere relacionarnos con Cristo por medio del carácter y de las obras. El Espíritu le otorga vida al creyente. El creyente tiene que permitirle al Espíritu Santo que controle y dirija su vida.
Mucho de nuestro estudio han tenido que ver con esto, la evidencia del control que el Espíritu Santo ejerce en nosotros, y nuestra personalidad es el carácter de Cristo que existe en nosotros. Pero la evidencia del control que el Espíritu Santo ejerce sobre nuestra mente y sobre nuestra voluntad son las obras que continúan en el ministerio de Cristo y glorifican al Padre. Los dones del Espíritu Santo son capacidades especiales otorgadas a los creyentes para que cumplan la voluntad de Dios. En Romanos 12 y en 1 Corintios 12 son pasajes importantes que se refieren a estas capacidades especiales. Romanos 12, 5 y 6 nos dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Diversas funciones de los miembros de nuestro cuerpo físico ilustran bien los diferentes ministerios de los creyentes. Los dedos deben ser capaces de desempeñar tareas que les son específicas. Deben poder sostener herramientas, los dedos deben poder controlar el lápiz que los alumnos usan para este curso, pero los dedos de los pies no son como los dedos de la mano. Pocas son las personas que podrían usar los dedos de los pies como los dedos de las manos, pero los dedos de los pies nos ayudan a mantener el equilibrio, a caminar, correr, etc. Romanos 12, 6 y 8 podemos contar 7 diferentes ministerios para los creyentes y los podemos buscar aquí. Y podemos escribirlo. Podemos encontrar que el primer ministerio de los creyentes es anunciar el mensaje de Dios, servir al Señor. Porque el versículo dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o sea, el de anunciar el mensaje de Dios, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio, el de servir, el de enseñanza, el que exhorta, el que reparte. El repartir es un don que viene de parte del Señor. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. La misericordia es un don que el Señor nos ha dado a cada uno de ustedes, de nosotros, por su grande misericordia. Entonces, lo que sigue en 1 Corintios 12, del 8 al 11, es una lista de 9 dones o capacidades especiales. 3 de ellos, de estos dones, siempre tienen que ver con la palabra hablada y los podemos identificar, ustedes los pueden identificar ahí en el capítulo 12, verso 8 al 11. Encontramos el de fe, una fe especial, el de poder de sanidades, el poder de obrar en milagros. Estos poderes especiales capacitan al creyente a ejecutar muchas maravillosas obras que el mismo Jesús hizo. Los últimos 3 dones anotados en 1 Corintios 12 tienen que ver con capacidades especiales para pensar y entender por encima de los niveles humanos. Estos dones son una capacidad de hablar con sabiduría, una capacidad de hablar con profundo conocimiento, una capacidad para decir la diferencia entre dones que provienen del Espíritu Santo y los que provienen de otra fuente. En Mateo 25, del 34 al 36, Jesús menciona 6 buenas obras ejecutadas por los creyentes. Leemos este mensaje y podemos encontrar cada una de las obras que Jesús menciona. Es importante subrayar el hecho de que Jesús informó a los justos que las buenas obras que hicieron en favor de los necesitados fueron computadas como si hubiesen sido hechas por él mismo, porque dice la palabra, delante de los hombres, para que vuestras obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros hacemos obras, no somos justificados por ella, pero es un fruto de nuestra fe, que las obras nuestras sean puestas en acción, porque sabemos que toda buena obra y todo bien perfecto proviene del Padre de las luces. Y todo esto es para que la gloria de Dios sea y su nombre sea exaltado para siempre. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oro para que el Señor les ayude y ustedes contribuyan en el reino de Dios. Porque yo sé que Dios ha asignado cosas poderosas para ustedes en esta tierra. Para que muchos conozcan de Cristo. Usted es un vaso útil para llevar a cabo el ministerio de Cristo
en favor de los que no conocen la palabra. El Señor le bendiga, le guarde, lo llene de dones, de su poder, con denuedo puedan hablar la palabra. En el nombre de Jesús los bendigo y creo que poderoso es Dios, que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos perfecciona y Él, a medida que le conozcamos, nos llenamos de Él y podemos darle a otras personas que están necesitando de una palabra, de una oración, en el nombre de Jesús. Te bendigo y creo que Dios cumplirá su buen propósito en cada uno de ustedes y en mí. Amén y amén.